Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Foro de la Historia. Hoy nos adentramos en la Edad Antigua y en uno de las guerras probablemente más importantes, ¿no?, de la Antigüedad. Estamos hablando en el entorno de las guerras púnicas y dentro de esa segunda púnica se dio la que se ha considerado la gran batalla de Aníbal, a favor de la gran victoria de Aníbal y el mayor desastre que jamás vivió Roma, ¿no?, en casi los más de 1000 años de control y de imperio, tanto desde la monarquía, la república o ya el principado. En esos más de 1000 años jamás sufrió una derrota como la que le causó las tropas de Aníbal en Canás. Estamos hablando del año 216 a.C., como ya hemos comentado, ¿no?, en esa segunda guerra púnica. Vamos a hacer un pequeño, porque ya hablamos de la segunda guerra púnica, precisamente ya hicimos un podcast sobre esta trascendental guerra. Vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño contexto histórico. Como ya conoceréis, pero bueno, las guerras púnicas se enfrentaron, ¿no?, a Cartago frente a Roma entre el 264 al 241 a.C. la primera, en el 218 al 201 la segunda y la más trascendental, y luego ya prácticamente fue la destrucción total, ¿no?, de la ciudad entre 1149 y 146, ¿no? Es esa tercera guerra púnica. Las guerras púnicas lo que hicieron fue cambiar, ¿no?, el mapa de poder, ¿no?, esa geopolítica del Mediterráneo occidental, que hasta entonces, curiosamente, estaba dominada por Cartago, que era la gran potencia, sobre todo la gran potencia marítima y comercial. Dominaba no solo el norte de África, sino también islas como Sicilia, Córcega o que luego serían su gran problema, ¿no?, cuando perdió el control sobre el comercio de estas islas, ¿no?, del Mediterráneo. Entonces, bueno, las guerras púnicas lo que hicieron fue, como hemos comentado ya, cambiar el mapa de poder, y Roma tomó el testigo, sobre todo tras la Segunda Guerra Púnica, que fue definitiva, ¿no? Como Roma se convirtió en ese imperio dominador, ¿no?, que controló pues durante muchísimos siglos, ¿no?, como ya conocéis. Simplemente la Primera Guerra Púnica se ocurrió en Sicilia. Tras la Primera Guerra Púnica tuvieron que pagar una enorme indemnización, ¿no?, contra a Roma, y además perdieron, ¿no?, como ya hemos comentado, Sicilia, Córcega, Cerdeña, y con lo cual tuvieron no solo que pagar una barbaridad, ¿no?, estamos hablando de cerca de 3000 talentos de plata, ¿no?, que era casi más o menos a 30 kilos por talento, pues imaginaros, ¿no?, prácticamente casi 100.000 kilos de plata. Sino que, claro, perdieron parte de su imperio comercial, con lo cual, claro, tuvieron un gran problema económico. ¿Qué es lo que decidieron? Pues recurrir a Hispania como fuente de recursos, ¿no? Por eso llegan en el 239, llega Amílcar. Amílcar era el padre de Aníbal. Llegan a Hispania, ¿no? Incluso llegan a fundar la famosa, la actual Cartagena, que es Carhaddás, que le pusieron casualmente el mismo nombre que Cartago. Cartago también era Carhaddás, ¿no?, que luego pasaría a ser Cartago Nova tras la toma de los romanos. Pero bueno, simplemente era la necesidad que tenían de conseguir recursos, pues para poder seguir pagando a Roma. Pero claro, Roma tenía problemas internos. En el norte con los galos, y en el sur también tenía algunos levantiscos. Y bueno, pues Cartago en Hispania pues hizo fuerte. Llegó murió Aníbal, ¿no?, y Asdrúbal, que era el yerno, se hizo con el control, ¿no?, como general del ejército, y bajo la dirección de Asdrúbal se firmó el Tratado del Ebro en el año 226 a.C. Este impedía, en teoría, o vamos, que lo que trataba es de regular que los cartagineses o los púnicos no traspasaran esa línea imaginaria que nos imaginamos, que podemos pensar en el río Ebro, en condiciones de guerra, claro. Sí, para diplomacia o para, comerciar, pues sí sería permitido, ¿no?
Pues ese fue el desencadenante. ¿El qué? Pues el casus belli, pues es la toma de Sagunto, ¿no? Que los romanos, bueno, comentaron que habían incumplido, ¿no? ese tratado del Ebro. Ya había fallecido Asdrúbal en el año 221 por el asesinato de un esclavo. Y había llegado Aníbal, ¿no? Aníbal que había jurado, ¿no? Como nos cuenta Tito Livio, ¿no? Ese famoso odio eterno a los romanos. Y bueno, pues la idea de Aníbal era diferente, no era tan diplomática, ¿no? Como la que había sido de Asdrúbal. Y bueno, pues en el año 218, 218 sí, se toma la ciudad de Sagunto, que era un aliado de Roma. Lo que ocurre es que, bueno, aquí el Tratado de Roma, el Tratado del Ebro, tiene muchos matices, solo conocemos a los historiadores o lo que nos han dejado los historiadores romanos o filos romanos, ¿no? Con lo cual, bueno, la idea el fundamental es que los romanos denunciaron que había roto el tratado del Ebro, cuando curiosamente Sagunto estaba al sur, ¿no? Pero bueno, era probablemente ambos bandos deseaban enfrentarse, volverse a enfrentar, ¿no? Digamos que Roma ya había controlado un poco sus problemas con los galos, después de varias batallas vencedoras, ¿no? Y pues los cartagineses eran una potencia enorme, ¿no? Volvían a ser una potencia enorme bajo Aníbal. Entonces, bueno, pues era algo que probablemente los dos deseaban y pues evidentemente si dos quieren pelearse, se pelean, ¿no? Vamos a contar un poco qué es lo que pasó, es decir, cómo es ese camino porque de momento hemos hecho simplemente una pequeña introducción, ese camino a Canás, ¿no? A ese 216, a ese 2 de julio de 216, cómo se produce este en solo 2 años, ¿no? Este camino, ¿no? Tras tomar Sagunto, que no fue fácil para los romanos, para los cartagineses les llevó 8 meses, inició un camino increíble, ¿no? Hacia la península itálica, es decir, Aníbal decidió atacar a los romanos en su terreno y no dudó en reunir un ejército de cerca de 100.000 unidades, 37 elefantes, los elefantes de batalla tan legendarios y que fueron poco importantes o nada importantes, incluso de algunos de forma negativa, ¿no? en esta Segunda Guerra Púnica. Atravesó los Alpes, curiosamente, se ha encontrado en otoño de 218, fíjate, en otoño, que siempre es más complicado, ¿no? Con la llegada del frío. Se estima que fue por el Col de la Traverset, una zona porque se han encontrado restos que podrían asociarse pues, a un paso, ¿no? de un ejército tan numeroso, ¿no? Eso es bastante épico, ¿no? Un paso en aquellos tiempos, ¿no? Con el ejército tan grande, ¿no? Y aquello que se le asigna, esa frase, ¿no? De encontraré un camino y si no lo crearé, etcétera. Bueno, una vez entra, ¿no? En la zona de control romano, pues empezaron las batallas y las victorias terroríficas, ¿no? Aparte tuvieron los romanos muchísimas bajas en estos, además en muy poquito tiempo, en prácticamente un año, desde que atraviesan los Alpes, llega la batalla de Tesino, donde curiosamente esta no fue una batalla campal, sino un choque de caballería, y el Publio Cornelio Escipión, el padre del que va a ser luego el que acabe, ¿no? En la batalla de Zama, finalmente con Aníbal, que se llamaban igual, ¿no? Pero se le conoce al que acaba, ¿no? Se le conoce como el africano, pues Publio Cornelio Escipión, padre, para diferenciarlos, pues es incluso herido, ¿no? en aquella batalla, y su hijo, dicen, que heroicamente fue el que le rescató. Bueno, como hemos dicho, en noviembre de 218, en diciembre, es decir, un mes después, la batalla de Trebia, también un número exageradísimo de bajas romanas. Al año siguiente, en el 217, la batalla del lago Trasimeno. Es decir, según va avanzando Aníbal en la península itálica, los romanos no dejan de enviarles grandes contingentes, ¿no? Al frente de sus cónsules, y prácticamente son todos aniquilados. Es decir, las tácticas de Aníbal era, digamos, emboscar continuamente y utilizar, ¿no? Ese ímpetu que tenían los ejércitos romanos por cómo estaban construidos. Estamos hablando que los cónsules, que se elegían 2 anualmente, eran los que estaban al frente, ¿no? Tenían la potestas y el imperium. Es decir, el imperio les dotaba prácticamente un control total sobre el ejército. Y el problema es que solo tenían un año para obtener pues la gloria, ¿no? Que tanto buscaban, victorias,
Entonces muchas veces pecaban, ¿no? de un ímpetu que les llevó en manos de un rival como Aníbal pues a caer en derrotas realmente tremendas, ¿no? Y así es como llegamos a Canás, ¿no? Después de estas victorias, estas 3 victorias en el año 218 y 217, hubo un tiempo que intentaron los romanos decir, bueno, está claro que no podemos ganar, de momento no podemos ganar a Aníbal, y crearon, o asignaron, mejor dicho, una dictadura a Quinto Fabio Máximo. La dictadura era una de las magistraturas excepcionales y extraordinarias que se asignaban dándole a un magistrado, en este caso, como hemos comentado, a Fabio Máximo, todos los poderes durante un tiempo limitado, ¿no? ¿Para qué? Para que solucione problemas críticos como era este, ¿no? Es decir, tener el enemigo en tu terreno y siendo incapaces, ¿no? de derrotarle. ¿Qué es lo que hizo este dictador? Pues evitar el enfrentamiento directo, es decir, dejarle que se quedara por allí y evitar probablemente evitar una nueva derrota, ¿no? Fue relativamente, en este tiempo, evidentemente, Roma por lo menos pudo resarcirse y por lo menos no tuvo derrotas, ninguna nueva derrota, pero claro, esto era mal visto por Roma, es decir, alguien que no se enfrenta al enemigo, pues bueno, no estaba bien visto, y realmente terminaron haciendo lo único que sabían hacer, lo que siempre habían hecho. ¿Qué hizo Roma? Por lo primero, nombrar a 2 nuevos cónsules, es decir, acabar con la dictadura y crear 2 nuevos cónsules, en este caso Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, ¿vale? Ambos muy importantes de los que vamos a hablar, y reunió para ellos el mayor ejército que jamás había visto Roma. Estamos hablando de que llegaron a juntar cerca de 80.000 infantes, ¿no? Según parece las cifras más fiables, y 6.000 jinetes de caballería, es decir, un ejército realmente enorme para aquellos tiempos, una barbaridad. ¿Y qué tenía Aníbal contra ellos? Pues la mitad de infantes, es decir, cerca de 40.000 infantes, pero tenía 10.000 jinetes. Y tenía 10.000 jinetes que era mucho, probablemente fueron más importantes en la batalla que los jinetes romanos, ¿no? Ahí estaba la famosa caballería númida, la caballería ligera, que fue trascendental, de hecho, en la batalla, como la veremos, ¿no? Y bueno, pues ese 2 de julio, perdón, 2 de agosto, creo que antes he dicho julio, 2 de agosto del 216 antes de Cristo fue la fecha de la batalla. El lugar elegido fue en Canás, ¿no? Está al sur de Italia, ¿no? Por la región de Apulia, muy cerquita al mar Adriático, en esa costa. Y además fue un lugar elegido por Aníbal, es decir, Aníbal eligió ese terreno porque era una zona estrecha, donde probablemente no esa superioridad numérica, estamos hablando que tenían el doble de efectivos de infantería que los cartagineses, pues esa superioridad no sería tan decisiva, ¿no? Como en un campo totalmente abierto. El caso es que, una vez más, pues como ya hemos comentado, ¿no? De los 2 cónsules, curiosamente lo que hacían era tener la dirección, o alternarse la dirección del ejército un día cada uno. Esto no siempre fue así, a veces era por meses, porque ya hemos comentado que había 2 cónsules, y bueno, pues también los egos personales pues eran complicados, ¿no? Entonces, de esta forma, pues bueno, un día cada uno, pues era el que dirigía y el que llevaba todo, ¿no? Pues aquel día era Varrón, el más impulsivo de los dos, ¿no? El que lideraba el ejército, ¿no? Y ese fue el que precipitó probablemente la batalla, y el que probablemente fue causa, por lo menos es lo que nos han indicado los historiadores, fue la causa, ¿no? del despropósito de esa terrible victoria cartaginesa. La situación del ejército de Aníbal era bastante sencilla. En el centro la infantería íbera y de los galos, que probablemente era la más floja de los que tenían, ¿no? En los laterales, alrededor de esta infantería, era la infantería africana, de mayor calidad. Y lo más importante, los flancos, la caballería númida, ¿no? Al frente del famoso general Marjabal. Esa es la situación, ¿no? Frente a ellos, pues Roma lo que situó es en el centro también la infantería, la gran cantidad de infantes que disponían. Al frente de ellas el procónsul Servilio, ¿no? Y en los flancos situaron a la caballería. La caballería es donde estaban al frente los cónsules. Tanto Paulo como Varrón, pues, se situaron en los flancos con la caballería.
la estrategia de Aníbal pues, fue algo realmente sorprendente, ¿no? Algo que nunca se había visto. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue una doble envolvente. Es decir, esa infantería, gran cantidad de infantería en la zona central que había situado Aníbal, lo que hicieron fue ir cediendo a propósito y transformando esa línea en una pequeña media luna. Una media luna cuyo vientre se fue cediendo y incitó a los romanos, pensando que estaban ganando la batalla y que se estaban retirando, o que no podían aguantar el empuje de Roma, ¿no? Pues se fueron metiendo en una ratonera, ¿no? Todo, estamos hablando de algo que era la táctica que había preparado, es decir, y los romanos pues picaron el anzuelo, ¿no? Como lo habían picado, ya lo hemos comentado en las batallas anteriores. ¿No? De esta forma, pues las tropas romanas se fueron encerrando ellos solos, y luego en paralelo resultó, como ya hemos comentado, totalmente decisiva la caballería ligera númida. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a la caballería romana, los vencieron, los superaron en número y destreza, con lo cual la caballería romana fue derrotada. Entonces, una vez que vencieron ese enfrentamiento, pues terminaron de cerrar, ¿no? Esa media luna que hemos comentado, y encerrando totalmente al ejército romano, y la masacre pues fue total, ¿no? Hemos comentado de esos 80.000 soldados de infantería, prácticamente la mayoría cayeron muertos o hechos prisioneros, ¿no? Se habla depende de las fuentes, entre 50 y 70.000, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Los prisioneros tuvieron un destino bastante complejo, porque en Roma, o los senadores se negaron a pagar ningún tipo de rescate, ¿no? después de la derrota. Y simplemente por comentarnos de las bajas, de los dos cónsules murió casualmente Emilio Paulo, no murió Varrón, que fue el causante probablemente del desastre. Ahora hablaremos de esta muerte bastante heroica. Murieron 2 procónsules, murieron 80 senadores, 200 equites, que eran la aristocracia, ¿no? De hecho, hay una estatua de Aníbal en el Museo del Louvre, ¿no? Realizada pues, en el romanticismo, estamos hablando del siglo XVIII, que aparece, pues, pero es característica, ¿no? Para ver un poco este desastre, ¿no? de las bajas. Aníbal aparece con una de las famosas águilas de las legiones hacia abajo, el águila hacia abajo, ¿no? A sus pies, ¿no? Con Roma a sus pies, pero a su lado aparece un recipiente lleno de anillos, ¿no? Supuestamente anillos de oro o de gran valor, ¿no? Era una forma de que, en teoría, envió estos anillos, los envió como muestra de la gran victoria a Cartago, ¿no? Una muestra de esos anillos, de la cantidad de equites y senadores, ¿no? Que siempre llevaban sus anillos, incluso a la batalla, ¿no? De cómo habían vencido a tal cantidad de los grandes nombres, ¿no? De los grandes aristócratas del imperio. Y bueno, con respecto a, ya os he comentado, ¿no? Con respecto a la muerte del cónsul Emilio Paulo, que no huyó, a diferencia de Varrón. Varrón sí que huyó, ¿no? Y consiguió salvar la vida, ¿no? Nos cuenta Tito Livio, ¿no? Que fue, además al principio, curiosamente al principio fue herido por una onda, ¿no? Fueron importantes también, ¿no? Entre los mercenarios cartagineses, los honderos baleares, ¿no? Que eran parte, ¿no? De esa, porque a diferencia de los romanos, gran parte del ejército cartaginés eran mercenarios, es decir, tenían que pagarles. Esto fue un problema en la Primera Guerra Púnica, y era siempre un problema cuando perdías la batalla. Cuando ganabas una batalla no había problema, porque siempre había dinero del botín, e incluso rapiñas, ¿no? Donde los mercenarios podían conseguir riquezas y quedarse tranquilos. Pero el problema es cuando perdías. Como pasó en la Primera Guerra Púnica, que causó precisamente la guerra de los mercenarios, ¿no? Que fue un problema añadido, ¿no? Eso que ya hemos comentado, ¿no? De la pérdida de gran parte de su poder marítimo y comercial, la pérdida y la de tener que pagar una gran cantidad de talentos a Roma, y encima tener una guerra contra un elevado número de mercenarios. Bueno, pues, me voy de estábamos hablando del cónsul Emilio Paulo, que fue herido por una onda, además nada más comenzar la batalla, según nos cuenta por lo menos Tito Livio. Pero bueno, el caso es que se puso, como era lógico, al frente de su caballería, ¿no? Luchó contra la caballería númida, y acudía una y otra vez. Se dice que acudía una y otra vez a la batalla.
incluso cuando dejó de tener fuerzas para controlar incluso el caballo, pues continuó la batalla a pie. Es decir, esto, fíjate, el perder el caballo, dejar el caballo, le, pues le quitaba la opción de poder huir, ¿no? Y de poder salvar la vida, con lo cual ya podemos hablar del ímpetu que tenía y la idea que tenía de este personaje, ¿no? Bastante. De hecho, se cuenta que un tribuno, ¿no? Neo Léntulo, mientras huía, pasó a su lado, ¿no? Y observó que Paulo estaba sentado en una roca cubierto de sangre, descansando probablemente antes de volver a la batalla, ¿no? Y le comentó que era el único libre de culpa del desastre. Ya habían subido, evidentemente, ya estaban en retirada, ya se habían dado cuenta del desastre enorme que había sido la batalla. Y le intentó convencer para que subiera al caballo, ¿no? Y que no hiciera más funesta la batalla con la muerte de un cónsul, ¿no? Estamos hablando que era la magistratura más importante de Roma. La respuesta pues fue bastante épica, ¿no? Le comentó: bravo por tu valor, pero procura no perder en complacerme inútilmente el escaso tiempo que tienes para escapar de manos del enemigo. Luego le comentó que fuera y encargara al Senado que fortificaran Roma, porque todo el mundo pensaba que evidentemente el siguiente paso de Aníbal era la conquista, ¿no? de la capital, ¿no? de Roma. Y finalmente le dijo: en cuanto a mí, deja que muera entre los cadáveres de mis hombres. Es decir, realmente, y así pasó, evidentemente, así murió. Fue uno más de esas 50 o 60.000 bajas que tuvo, pero fíjate qué diferencia, ¿no? A la huida de Varrón, que fue el causante de ese impulsivo Varrón, ese impulsivo cónsul, del cual los historiadores incluso le echaban la culpa, ¿no? Apiano, por ejemplo, dijo que fue el promotor del desastre y que encima consiguió escapar. Consecuencias cercanas, pues bueno, pues se puede decir que, fíjate, frente a ser la gran victoria, la mayor derrota jamás sufrida por las tropas de Roma, fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque tras Canás, digamos que Roma se recuperó, aprendió a combatir a Aníbal y terminó derrotándole. O sea, esa debacle se transformó en un aprendizaje, ¿no? Ya se ha dicho una y mil veces que Roma pierde batallas, pero no pierde jamás una guerra, ¿no? De hecho, Aníbal no se decidió por atacar Roma, fue el gran error, la historiografía así lo ha tenido en cuenta, incluso sus propios generales se lo recriminaron, ¿no? Pues estaban deseosos, ¿no? de acabar definitivamente, ¿no? con Roma. Marjabal, el general al que estaba al frente de la caballería númida, se le asigna la famosa frase de sabes vencer, pero no sabes sacar provecho de tus victorias, ¿no? Como así debió ser, ¿no? Porque durante muchos años se mantuvo en la península itálica, no sufrió ninguna derrota, pero los romanos evitaron, ¿no? esas grandes batallas, y lo que se decidieron fue, como ya comentamos, ¿no? Cuando hablamos, es recurrir a atacar la retaguardia, ¿no? Atacar Hispania, esa zona a través de la cual Aníbal había recibido pues hombres de refresco, material. Entonces, claro, cortándole como hicieron. Primero con Publio Cornelio Escipión y con Neo, que eran el padre y el tío, ¿no? del Escipión el africano. Y luego ya en el 210, ¿no? Tras la muerte de estos, ¿no? Por los amados de los cartagineses en Hispania, el propio Publio Cornelio Escipión, en el 210, como habíamos comentado, llega y conquista conquista toda la Hispania cartaginesa, incluyendo su capital, ¿no? Carhadash, y expulsa a los cartagineses, derrotando a los hermanos, que es los que habían quedado, los que se habían quedado en Asdrúbal y Magón, que eran los que habían quedado al frente de esa Hispania cartaginense, ¿no? Claro, en el momento en que pierdes todas tus fuentes de recursos, pese a que estar con un fuerte ejército, Aníbal había tenido muchas bajas en estos enfrentamientos. Aníbal era hostigado continuamente con pequeños ataques, con lo cual, y claro, tenía un ejército muy grande que tenía que alimentar.
Con lo cual, esto fue una de las causas que comentan que pudo ser que no se decidiera finalmente a atacar Roma, ¿no? No se sabe muy bien. También es verdad que la idea que tenían inicialmente era que Asdrúbal, con un gran ejército, hiciera el mismo trayecto que había hecho Aníbal a través de los Alpes. Lo intentó en el 2015, pero fue derrotado precisamente en la batalla de Íbera. Y luego en el 2008, tras caer derrotado en la batalla de Baéculo, frente a Publio Cornelio Escipión, con lo poco que le quedó, con el ejército que le quedó, sí que forzó un poco esa salida, ¿no? A través de los Alpes. Llegó a la península itálica, por cierto, pero fue descubierto y fue derrotado antes de poder o de lograr reunirse con su hermano en la batalla de Metauro en el 207, donde bueno, pues, falleció finalmente, ¿no? Y se acabó esa idea que tenían de unir los ejércitos que quedaban en Hispania con Aníbal, ¿no? Que hubieran probablemente dado un aire fresco, ¿no? a Aníbal. También pensaba, ¿no? Tenía la idea que los pueblos se le iban a rebelar contra Roma y no sucedió. Sucedieron algunos evidentemente. Hubo pueblos como Capa, por ejemplo, que sí se unieron, ¿no? a los cartagineses, pero no fue la tónica general. Es decir, esa idea que tenía, ¿no? Tampoco lo tuvieron fácil desde Cartago, ya sabéis, ¿no? Ese enfrentamiento entre los Barca y Janón el Grande, ¿no? Que siempre trató de entorpecer. De hecho, contó con, fíjate, muchas veces se le asignan a Aníbal los famosos elefantes y nunca tuvo gran número. Atravesó los Alpes con 39 o 40 elefantes, de los cuales la mayoría perecieron, y prácticamente no tuvo elefantes en la península itálica, obtuvo muy poquitos, apenas una decena. Con lo cual, estamos hablando que Cartago disponía de establos para cerca de 300 elefantes, que no era fácil. Es decir, no era fácil porque antes tenían que cazarlos. Hacer partidas de caza, ¿no? Bastante curiosas, por cierto. Bueno, el caso es que, bueno, ya el resto, pues todos lo sabéis, tras la conquista de toda Hispania, Publio Cornelio Escipión fue directamente a atacar Cartago, al norte de África. Cuando avisaron a Aníbal, pues marchó a toda prisa, ¿no? Hacia el norte de África, sin ser derrotado, es decir, abandonó la península itálica sin ser derrotado. En los 16 años que estuvo, desde el 218 hasta el 202, estuvo en la península itálica y no fue capaz de recibir derrota alguna, pero el final llegó en Zama, como ya sabéis. Publio Cornelio Escipión, llamado el africano tras esta batalla, en el 210, pues bueno, él derrotó definitivamente a Aníbal y fue esa batalla la caída definitiva del poder o de ese imperio formado por Cartago, que si bien siguió hasta el año 100, hasta el fin de la tercera guerra púnica, pero prácticamente lo único que hicieron fue destruirla, ¿no? Ese famoso alegato de Cartago del Engaest, y Cartago debe ser destruido, y fue lo que hicieron, ¿no? Precisamente otro Escipión, ¿no? Escipión Emiliano, el que lo acabó, pero prácticamente no tuvo ya ninguna trascendencia, ¿no? Tras el final de Zama, Cartago pasó ya a ser una ciudad más, y el dominio de Roma fue total, ¿no? Y poco más que comentar, ¿no? En el año 183 fallecieron los dos, falleció curiosamente Aníbal y Publio Cornelio Escipión fallecieron en el mismo año, ¿no? Bueno, Aníbal pues había servido al rey de Bitinia y bueno, pero al final fue traicionado por el propio, probablemente por celos, quién sabe. Pero antes de ser entregado a los romanos, pues se suicidó con veneno, ¿no? Ahí fíjate cómo acabó, ¿no? La vida, ¿no? de Aníbal, que como hemos dicho solo perdió una batalla, ¿no? Pero fue la decisiva de la Segunda Guerra Púnica, y que en el año 216, ¿no? En ese 2 de agosto, infligió a Roma la mayor derrota que sufrieron sus ejércitos en la historia. Y así queda, y eso queda, ¿no? para la historia, como así lo hemos contado, y espero que os haya entretenido, ¿no? esta famosa batalla, y sin duda una de las más famosas de la antigüedad. Así que con esto lo dejamos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com.
Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.